esta enseñanza de vida la hemos llamado carisma. Esa es una virtud, una cualidad que muchos tienen y muchos quisiéramos tener, que muchos la tienen pero no la han descubierto. Y hoy hemos querido hablar de esta cualidad que es el carisma. Y como siempre, traemos a colación para respaldar nuestras enseñanzas la palabra de Dios y la porción de la Biblia que hoy nos va a servir de respaldo es el capítulo 2 de Hechos. El libro de Hechos capítulo 2, especialmente del versículo 1 al 41. El capítulo 2 del versículo 1 al 41 es la que va a respaldar o tener como base de la enseñanza de hoy sobre el carisma. Resulta que después que Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna, Él subió al Padre a estar sentado a la diestra de Él y dijo a sus discípulos, es decir, a los apóstoles, que no salieran, que esperaran que llegara poder de lo alto. Y efectivamente, a los 40 días estaban reunidos aproximadamente 120 de sus discípulos en el aposento y hubo una experiencia sobrenatural donde todos empezaron a hablar en lenguas, todos empezaron a tener una experiencia sobrenatural. Incluso la gente de afuera decían que estaban embriagados, pero ahí es cuando Pedro, ese hombre de carácter fuerte, que en algún momento fue temeroso, tomó el uso de la palabra y, inspirado por el Espíritu Santo, pues se dirigió a la comunidad diciéndole que no era posible que la gente estuviera embriagada porque apenas eran las 9 o 10 de la mañana, que a esa hora nadie está embriagado porque no han tomado suficiente mosto le llamaban al vino, para que se considera que estaban embriagados. Por el contrario, que estaban embriagados, pero de la unción del Espíritu Santo, que era algo sobrenatural, algo espiritual, y que esa experiencia de hablar en lenguas era un mostrar del Espíritu Santo. Pero al final de este capítulo 2 nos cuentan que de 120 que estaban reunidos, terminaron convertidos a Cristo, aceptando a Cristo como su Salvador, 3,000 personas. Como de un día para otro, un grupo de 120 personas se convierten en 3,000. Pues quien tomó esa experiencia en esa reunión, el liderazgo o el uso de la palabra fue Pedro. Y Pedro fue usado por Dios para atraer 3,000 personas a los pies de Cristo, 3,000 personas que fueron salvas, tanto ellos como sus generaciones. Pero es importante de pronto analizar cuáles fueron esas características de Pedro para determinar su carisma que lo había llevado a ser como un imán. Pedro era como un imán atrayendo nuevas almas a los pies de Cristo para que fueran salvos. De 120 terminaron 3,000. Claro, eso lo hizo el Espíritu Santo. Pero ¿a quién usó? A Pedro. Es importante mencionar cuáles pueden ser los rasgos de un líder carismático, es decir, de un líder que tenga carisma. Y pues la mayoría de la gente cree que el carisma es algo místico, algo indefinible. Creen que se tiene de nacimiento o no se tiene. Entonces hay personas que creen simplemente, no, yo no nací con carisma, yo no soy carismático y punto. Y se quedan así por eso su vida con una actitud negativa, un carácter complejo, pero no se da la tarea de crear el carisma en su personalidad. Pero eso no es cierto. Carisma es la capacidad de atraer a la gente a ti o a tu causa.
Algunas personas tienen más por naturaleza. Sin embargo, como otros rasgos del carácter, se puede aprender. El carisma, si usted considera que no lo tiene, se puede aprender. Observa lo que hizo Pedro, lo que hizo Pedro que fuera tan carismático. Eso lo leemos en el capítulo 2, del versículo 14 al 40. Les dejo la tarea, yo siempre los he invitado a que tengan Biblia en mano y que la lean. Y de lo que ustedes van a leer en Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 40, es lo que determinó que Pedro convirtiera una reunión de 120 personas seguidoras de Jesucristo a 3,000 personas seguidoras de Jesucristo en cuestión de un día para otro. Pero ¿cuáles fueron esos rasgos que caracterizaron a Pedro que lo hicieron carismático? Para que ustedes tomen nota. Primero, confianza. Pedro mostró aplomo y optimismo como un animado comunicador. Es importante que nosotros generemos confianza y esa confianza nos la da la seguridad que tenemos sobre nosotros mismos, sobre el aplomo y el optimismo con el que actuamos y hablamos y vemos la vida. Eso genera en el interlocutor que está frente nuestro, que nos está observando, genera ¿qué? Confianza. Y para ser carismático hay que generar confianza, y la confianza se gana, se construye, no se exige ni se impone. Segundo, algo que caracterizó a Pedro también fue convicción. Sabía dónde iba y lo que tenía que decir. Habló directamente con el corazón. Cuando nosotros tenemos claro qué propósito tiene Dios con nuestras vidas, eso genera convicción. Y cuando nosotros inspiramos convicción porque tenemos claro para dónde vamos, cuál es nuestra meta de vida, nuestro propósito, entonces eso genera que la gente vea en nosotros que es convicción. Con convicción nos vean, nos escuchen y eso hace que nos sigan. Cuando unimos confianza con convicción, porque nos ven a nosotros seguros y nos ven que tenemos claro para dónde vamos. Si ustedes observan hoy, la gente no tiene claridad para dónde va. La gente está buscando pertenecer a algo y lo primero que se le atraviese porque le tocó una generación donde la moda es X o Y, esa moda la practican para tener identidad y querer pertenecer a alguna cultura, a alguna moda. Y eso es por falta de convicción porque no tienen claro para dónde van. Aquellas personas que tampoco tienen claro su definición de la personalidad, pues es porque les falta tener claridad para dónde van, entonces no tienen convicción. Y cuando usted tiene frente a una persona que no tiene convicción, pues no la sigue, porque usted está buscando a quien le genere confianza y convicción, que es decir, que sepa para dónde va. Yo tengo claro que lo que busco es que cuando Dios me llame a estar en su presencia, junto con Jesús, ser salvo. Por lo tanto, cuido mi salvación. ¿Cómo cuido mi salvación? Lo que dice la palabra de Dios, guardando sus mandamientos y sus decretos. Pero somos débiles. Sí, entonces le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que nos consuele y nos guíe y que nos ayude a desarrollar carácter, criterio, templanza. Y eso hace parte de las diferentes prácticas por la convicción que tengo de saber para dónde voy. Tercero, otra característica que tuvo Pedro para que con ese carisma haya llevado a los pies de Cristo un grupo de 120, pero haber aumentado de un día para otro en 3,000 con la ayuda del Espíritu Santo siempre, obviamente. La tercera es conexión. Se enfocó no en sí mismo, sino en los demás. Conectó de manera magnética con su audiencia. Nosotros tendemos a ser egoístas. Siempre estamos pensando en mi propio interés, en mí mismo.
en lo que me conviene y poco nos interesamos en los demás. Pedro no se enfocó en él mismo, sino que por el contrario, se enfocó en los demás. Y eso hizo que conectara de manera magnética como un imán con la audiencia, que estaban pendientes, observando, que lo estaban criticando en primera instancia, pero que terminaron sumidos a los pies de Jesucristo y fueron salvos por el carisma de Pedro. Claro, quien se dejó usar por el Espíritu Santo, pero Pedro se enfocó en la necesidad de su audiencia, en la necesidad de su pueblo, en la necesidad de quienes estaban a su alrededor. Eso hizo que fuera como un imán y que 3,000 personas hayan escuchado su mensaje, le hayan creído y se hayan salvado por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. La cuarta característica que tuvo Pedro fue compasión. Derrochaba cordialidad y amor. Le dio a la gente respuestas prácticas a sus necesidades. La gente tiene necesidad de respuestas claras, de respuestas convincentes, de respuestas que le aclaren la mente a las personas. Y Pedro tuvo compasión y derrochó cordialidad, es decir, una característica para ser carismáticos es tener compasión. ¿Y cómo tenemos compasión? Podemos empezar con ser cordiales y expresar amor por los demás. Darle a la gente lo que la gente necesita. A la gente no hay que darle lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. La gente lo entiende, la gente lo acepta. Y estas 4 características, confianza, convicción, conexión y compasión, generaron en Pedro una personalidad con carisma que lo convertía como un imán para atraer personas a la causa de Jesucristo. Y son las mismas características que usted puede desarrollar en su vida para atraer personas a usted o a su causa. Nosotros que andamos en la tarea de evangelizar, necesitamos desarrollar el carisma para que las personas nos abran sus puertas para poderles compartir la buena noticia de la salvación eterna, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Al final de su mensaje, todos preguntaron, ¿qué haremos? Eso lo conseguimos en el capítulo 2, versículo 37. Se sintieron motivados y listos para actuar. Dios usó el carisma de Pedro como un imán. ¿Y cómo podemos desarrollar carisma? ¿Y tú? ¿Demuestras carisma? Para conseguir ser una persona que atraiga a otros, desarrolla lo siguiente en su vida. Aquí les voy a compartir unos consejos, unas sugerencias para procurar desarrollar carisma. La primera, ama la vida, celebra, no te quejes, disfruta del viaje. La vida es un viaje. Disfrute del viaje, pero sin quejarse. Y ame la vida dándole a Dios gracias todos los días por ese nuevo día de vida que nos permite. Cada vez que nos despertamos, recordemos que muchos no amanecieron, o muchos amanecieron en una cárcel, o muchos amanecieron en un hospital, o muchos en la calle. Démosle gracias a Dios por la vida sin quejarnos y siendo agradecidos. Segundo, pon un 10 en la frente de todos. Espera lo mejor de las personas y trátalas bien. Generalmente tenemos la costumbre de a las personas con las que interactuamos verles la mancha, el punto negro, su defecto, y terminamos excluyendo o discriminando por ese punto negro, por ese defecto que vemos en los demás. Pero aquí la invitación es que a todos le pongamos el 10 en la frente y que esperemos lo mejor de ellos y que vivamos con sus cualidades.
que disfrutemos sus cualidades y no nos quedemos con sus defectos, porque imagínense que los demás se quedaran con sus defectos o con mis defectos y no compartieran con sus virtudes o mis virtudes, pues sería injusto, porque todos tenemos defectos, pero también todos tenemos virtudes. Entonces, así como queremos que el que interactúa con nosotros nos ponga un 10 en la frente y conviva con mis cualidades y no con mis defectos, hacer lo mismo con las personas con las que interactuamos. Ponerles un 10 y procurar convivir con sus cualidades y no con sus defectos. 3. Da esperanza a la gente. Todos buscan esperanza. Los líderes la entregan. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio de Jesús, le estamos dando esperanza a la gente, porque en Cristo Jesús, primero, somos salvos. Segundo, se produce un nuevo nacimiento, donde eso lleva a que las cosas viejas pasaron, queden atrás y empecemos un nuevo comienzo y un nuevo vivir en Cristo Jesús, dejando atrás nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, y volvamos a nacer siendo una nueva persona. Y cada vez que compartimos el Evangelio de Jesús, generamos esperanza, como la generaron cuando a mí me compartieron del Evangelio. Lo rechacé durante 10 años y fueron 10 años perdidos por falta de claridad mental, por tener el entendimiento bloqueado. Pero después de que Dios permitió que después de 10 años aceptara un mensaje de esperanza, como es el mensaje de Jesucristo a través de su Evangelio, condensado en la Biblia, en la palabra de Dios, mi vida cambió totalmente. Y hoy vivo con esperanza y procuramos darle esperanza a los demás a través de la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Y 4, comparte tu propia vida. Sé vulnerable y real. Comparte tu corazón, sabiduría y recursos. Dios permite que todos tengamos experiencias positivas y negativas para que nuestra experiencia y nuestro testimonio sea de valor para usted. Yo, por ejemplo, he contado a través de este ministerio virtual, Misión Liderazgo Emanuel, mis experiencias, y con mis experiencias muchos han abierto los ojos, muchos han tenido una luz, porque comparto mi vida, mi testimonio, mis experiencias y mi presente. E invito a las personas a que se unan en este caminar, en este propósito, y comparto lo que hoy vivo con las personas para que tengamos una esperanza, una ilusión en nuestras vidas. Y de esta manera damos por terminado esta enseñanza de vida denominada Carisma, basada en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 41, basado en la experiencia del liderazgo carismático de Pedro.